estado detenidos y donde desaparecieron miles de argentinos. Ha pasado mucho tiempo, de aquel 85, pero me parece que este año se cumplen 30 años de ese fallo y creo que el ejemplo de fiscales trasera creo que quedará grabado en la historia de la democracia de la Argentina. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, como hemos dicho muchas veces también, Vicente López hubo muchos compañeras y compañeros desaparecidos y hace 3 años, en una sesión como esta, una iniciativa de la concejal Caputo, se aprobó una resolución para que este cuerpo colocara una placa con los nombres de los desaparecidos de Vicente López, y me parece que esa es una asignatura pendiente de este cuerpo, de los cuales somos los 24 concejales que debemos trabajar en esto, y me parece que deberíamos este año trabajar en este homenaje a estos hombres y mujeres que sufrieron la persecución y la tortura pertenecientes a estos municipios. Seguramente el listado que yo tengo ya tiene 10 años, así que seguramente a través de la Secretaría de Humanos de la Nación, de la provincia, se podrá completar si hay algunos casos que no. Me parece esto fundamental. El único mural que tiene Vicente López con los nombres está ubicado en la Plaza Bien, construido, hecho por vecinos, organizaciones, centrales sindicales, militantes políticos, de todos los sectores políticos. Y eso fue una iniciativa de estas organizaciones y está ahí, por supuesto, con el deterioro del paso del tiempo. Entonces me parece, yo hacer junto con algunos concejales, presentamos un proyecto de resolución que seguramente se tratará el 16 de abril, en la primera sesión ordinaria que tengamos, a ver si el municipio puede trabajar en la reconstrucción de ese mural. Conversando con las instituciones, las organizaciones que en su momento tomaron esta iniciativa hecha por ahí en momentos donde no se daban esas circunstancias. Así que yo, digamos, siempre quiero reflexionar, me parece que alguna vez han reflexionado también sobre los responsables civiles de la dictadura, ¿no? Que también se ha planteado aquí y en algunos casos se ha avanzado. Y además me parece que también hay que reflexionar sobre los derechos humanos del presente, ¿no? Esto, más allá de estos de memoria, se va construyendo. El lema memoria, verdad, justicia sigue estando presente, y hay en la Argentina distintos hechos que se van produciendo. El cacique Come en Félix Díaz se está reclamando ahí en la 9 de julio. Y siempre pasa, ¿no? Hechos que me parece que ponen sobre la mesa esta cuestión, ¿no? Y que de la acción de la sociedad, la acción de la militancia, que concurrimos algunos de nosotros y miles de ciudadanos y ciudadanas el 24 de marzo a las marchas que se organizan en todo el país, que también fundamentalmente el eje de convocatoria sigue siendo memoria, verdad y justicia, juicio y castigo de los culpables, que avancen los juicios de la memoria, que algunos han avanzado, otros no avanzan. Así que me parece que también tenemos que pensar en la realidad de la Argentina, una sociedad que sufre el síndrome de la violencia en todas sus formas, y creo que nosotros debemos renovar este compromiso por la paz, por la no violencia, y me parece que el 24 de marzo también tiene que significar una ratificación de nuestro compromiso con la democracia. Democracia imperfecta, pero democracia aquí. Y me parece que además
la sociedad tiene distintas formas de expresarse, en lo político, en lo partidario, en lo cultural, y hay que tratar que esas actividades que se desarrollan libremente no sean puestas en duda o limitadas por cuestiones de forma, tomando acciones que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna actividad, pero lo que uno puede hacer es tratar de impedirla, ¿no? Así que es la primera vez que a mí, yendo a una actividad, a un inspector municipal se le ocurre el desatino absurdo e intolerable de pretender responsabilizarme a mí de una actividad que se hizo en la costa. Así que a mí me ha llegado un acta de contravención a mi oficina, y yo les digo que si la actitud es esa, quédense tranquilos, pero no me van a amedrentar con ese tipo de actitudes. Yo me defenderé en el juzgado de falta como corresponde, confío en la justicia porque ese absurdo que cometió el señor Barbuto no tiene otro destino que el archivo. Nada más, señor presidente. Muy bien. Quiero aclarar sobre un reclamo que usted está haciendo, concejal, que el mismo asumo toda la responsabilidad referido al proyecto de la señora Caputo, y me comprometo con todo el presidente del bloque en la primera reunión de labor parlamentaria que tengamos. Este va a ser el primer tema a tocarse y ahí vamos a sacar una resolución definitiva, porque es cierto, hay una mora y soy el único responsable. Gracias. ¿Algún otro concejal? Tiene la palabra el concejal Maldonado. Gracias, señor presidente. Hoy es un día que evoca la reflexión y uno tiene que pensar por qué estamos hoy aquí reunidos, cuál es el objeto de esta reunión que pareciera que va perdiendo el sentido, y creo que hay que reconstruir el sentido. El año pasado había un par de propuestas de cambiar el formato, de invitar más gente, de que esto no sea un acto a puerta cerrada del Consejo o entre los concejales y algunos miembros de la prensa. Me parece que el sentido de esta sesión especial es que no se olvide lo que ocurrió en Argentina durante la dictadura militar. Me parece que el gobierno militar, a través de la violencia, planteó una política de estado de terror y quebró el normal funcionamiento de las instituciones. Y cuando se retiraron, trataron de borrar o tratar de tapar todo aquello que habían hecho, que había implicado desaparición de personas, que había implicado desarmar familias, arrancar hijos, nietos de sus familias naturales, y se decretaron una autoamnistía por un lado, y por otro lado creían que nunca iba a surgir la verdad. Y la verdad siempre aparece y siempre surge. Fíjense que no pudieron con la ciencia, ¿sí? Gracias al avance de la ciencia, la genética y otras herramientas técnicas, pudieron establecerse la filiación entre nietos e hijos de desaparecidos, y hoy hay un gran número de nietos recuperados, de hijos recuperados, y esto es algo que impone que cuando uno quiera tapar la verdad siempre aflora. Y obviamente lo que tenemos que hacer es ratificar la democracia como sistema de vida, como sistema de gobierno. Hoy seguramente todos sabemos que nuestra democracia, que se está afianzando de a poquito, tiene mucho más por poder desarrollando, por ir afianzando derechos. Hablamos de los derechos humanos, hablamos de la justicia social, hablamos de garantizar las necesidades básicas de vida para que uno tenga una vida digna. Me parece que hoy, más que nunca, hay que recordar, para que nunca más vuelva a ocurrir, aquellos que fueron actos de violencia aberrantes, delitos de lesa humanidad. Hoy reivindicamos dos fiscales. Curiosamente, los dos dieron su vida en ejercicio de alguna forma de su función. Uno murió de muerte natural y lleva sobre su espalda el haber ejercido la representación del Ministerio Público en uno de los actos de justicia más trascendentes de la humanidad, lo que fue el juicio de las juntas,
que fue justamente la revisión de lo que había pasado por los órganos naturales que tienen que hacer los jueces, y por otro lado un juez cuya muerte todavía no se ha podido establecer, pero que también de alguna forma está vinculado a esa función. No queremos más muertes en Argentina, queremos vida, queremos libertad. Hoy ratificamos, no queremos nunca más un gobierno de terror, no queremos más gobiernos autoritarios, queremos cada vez más democracia. Quiero que desde este recinto, todos los días construyamos la democracia, y desde este recinto convoquemos a la paz, a la unión nacional, a vivir, a respetarnos, a trabajar por las instituciones. Gracias, nada más. Bueno, por ahí, no ser muy larguero, pero me parece que es una sesión importante para recordar lo sucedido en la Argentina. Me parece remarcar, como se habla en una historia de Argentina plagada de dictaduras militares, que se diga la última dictadura militar, cada vez que hacemos referencia a ello, la última dictadura cívico-militar, me parece que es uno de los logros más importantes que hemos conquistado el 10 de diciembre del 83 en adelante, porque seguimos diciendo que fue la última y cumplimos 31 años de democracia, 32 vamos a cumplir este año, y me parece que es uno de los procesos únicos que está viviendo nuestro país, y que cada año vamos ampliando esa cantidad de años ininterrumpidos de democracia en un país que estuvo cruzado por dictaduras constantemente. Y me parece que una de las cuestiones más importantes que fue para que lleguemos a este momento es el proceso de memoria, verdad y justicia que se dio en la Argentina y que es un proceso ejemplar en el mundo. Yo quería remarcar algunos hitos que marcaron ese proceso y que lo marcan hacia el resto del mundo como un proceso a seguir en casos de genocidio como el que ocurrió en la Argentina. El primero, la valentía que tenemos que reconocerle todos al presidente Alfonsín en su momento, en donde muy pocos se animaban a encarar un tema tan difícil en la transición a la democracia como fue el juicio a las juntas. Me parece que eso lo tenemos que remarcar desde todos los partidos políticos y resaltarlo como un hito, muy importante en la Argentina. Después también, pasada la década infame, pasada la impunidad, pasado lo que sabemos que pasó en los 90 con el tema de memoria, verdad y justicia, también remarcar la figura de Néstor Kirchner, que frente a lo que le decían que estaba cosechando tempestades y revanchismo, se dedicó a sembrar en este camino de memoria, verdad y justicia, con 3 hechos puntuales que me parece que marcaron también la historia de este proceso de la democracia en la Argentina, como fue la derogación o la presentación para que se derogue en el Congreso las leyes de impunidad, de obediencia de vida y punto final, como fue bajar los cuadros de los genocidas, que fue un hecho más simbólico que concreto, pero que generó muchos actos concretos más que simbólicos, como fue convertir los centros clandestinos de detención en museos de la memoria, y como fue el señalamiento de los centros clandestinos de detención. En esto quiero remarcar que la verdad que en el Consejo de Migrantes Vicente López en el último año se hizo un acompañamiento en el cual los familiares y los organismos de derechos humanos estaban muy contentos de que se haya declarado de interés del Consejo la colocación de las baldosas en recordación de los detenidos desaparecidos de los estudiantes del Nacional Vicente López, del Nacional Vicente López, de Integral de Munro, y un proceso que quieren seguir haciendo los organismos y que desde ya sabemos que el Consejo va a acompañar. Y como proceso, como correlato de estos hitos que mencioné, hoy en la Argentina tenemos 577 represores condenados, presos en cárcel común, tenemos 180 causas elevadas a juicio oral y tenemos juicio y enjuiciados a civiles que fueron cómplices de la dictadura. Me parece que en este logro principal que se generó en la democracia, que fue el logro de lucha de muchos organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, y también de la valentía de varios presidentes, como los que ya mencioné, como Alfonsín, como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner,
hay un consenso general en la Argentina de que los problemas de la política, de que la disputa de poder, que la disputa de intereses económicos, que todas esas disputas que se tienen que canalizar por las vías democráticas se tienen que seguir canalizando por ahí. Y me parece que eso sienta unas bases muy importantes para pensar un país con justicia social, en donde los grupos económicos no van a golpear a los cuarteles para resolver los problemas que no pueden resolver en la política. La verdad que eso es un avance muy grande el proceso que se está dando en la Argentina. Y después me parece hacer alusión, para poder cerrar, a ver cómo tenemos un desafío del Consejo Deliberante que quede de acá para adelante o para la próxima sesión del 24 de marzo, que estas sesiones se puedan empezar a hacer en escuelas, se puedan empezar a hacer en lugares públicos, se puedan empezar a sacar del Consejo para no terminar hablándonos entre nosotros y que quede en la versión taquigráfica solamente, sino que también sea un hecho de refrenda y de fortalecimiento de la democracia de Vicente López con otros sectores de la sociedad. Y pensando que el 11 de diciembre de 2015 va a haber un nuevo presidente, una nueva presidenta en la Argentina, y que esta política de derechos humanos, con estos hitos que marqué, se convirtieron en una política de Estado. Esperemos que quienes asuman el 11 de diciembre no vengan a derogar, como plantearon algunos, todo lo que se hizo, sino que vengan a fortalecer este proceso, que lo que hace es fortalecer la participación democrática de todos los partidos. Y para cerrar, la verdad que sí, un hecho que va a suceder este 24 que es muy importante y que es muy simbólico de la lucha de las abuelas y de las madres, es que por primera vez Estela de Carlotto va a poder marchar el 24 de marzo con su nieto, y eso me parece que es importante remarcarlo, porque sintetiza la lucha de muchísimas madres, de muchísimas abuelas, de muchísimas familias en la restitución de estos nietos que todavía faltan 400 nietos encontrar en la Argentina. Así que muchas gracias. Gracias, señor presidente. El año pasado yo planteaba esto que mencionaba concejal Maldonado en su intervención respecto de buscar mecanismos para que esta sesión de la memoria tuviera otro perfil, algo parecido a lo que también mencionaba el concejal Noyo. Cuando se decidió aprobar esta ordenanza, que es la que convoca a esta sesión especial, sesión extraordinaria todos los años, la preocupación era mantener la memoria viva, construir a partir de los recuerdos, la transmisión. Yo estoy seguro que eso se ha desvirtuado absolutamente. En su momento la preocupación frente a una sesión del 24 de marzo era no caer en un raconto repetido vinculado a las experiencias, a los hechos emblemáticos, a los paradigmas de la lucha por los derechos humanos. Hoy creo que la preocupación pasa por ver cómo hacemos para que ese compromiso, esa pertenencia, esa identificación se transmita más allá de estas cuatro paredes. Creo que el año pasado el tema de las baldosas configuró una nueva forma de trabajar por la memoria. Creo que en ese sentido tendríamos que orientar nuestra búsqueda a lo largo de este año para que la sesión de la memoria del año 2016
no encuentre otra vez la queja, la repetición respecto de que algo estamos haciendo mal, pero no haberlo revertido. Insisto, me parece que tenemos que pensar en cuestiones concretas que pongan al Consejo Deliberante en la calle, abordando esta problemática de la memoria, la verdad y la justicia, pero con hechos concretos. Me pareció súper interesante lo que hizo al pasar el concejal Noya de la posibilidad de hacerlo en escuelas. Tal vez se podría, inclusive aprovechando la infraestructura que la municipalidad tiene, hacer una jornada para alumnos de los últimos 2 años del colegio secundario, una representación de cada institución del partido en el centro de convenciones, y que ahí se haga una sesión abierta, donde los concejales fijen su posición, pero también puedan hacerlo la representación de los alumnos. Me parece que sería muy rico. Digo, no quisiera que el año que viene nos encontrara parados en el mismo lugar, porque este lugar, la verdad es que no ayuda a construir memoria. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco en línea con lo que plantearon los concejales, sobre todo el concejal Roberto, cuando se preguntaba cómo están los derechos humanos hoy en Argentina. Yo quería traer un tema porque me tocó vivir una experiencia, que es el tema de la trata de personas en Argentina. Investigando, resulta que hay aproximadamente 200.000 personas que han desaparecido de sus hogares, de los cuales hay una constancia judicial de 6.000 y pico de casos que ya hace bastante tiempo que desaparecieron de sus hogares. O sea, son los desaparecidos que tenemos ahora nosotros contemporáneos. No todos son por trata, por supuesto que hay algunos que son por otro motivo, más la mayoría son por otros motivos. Pero el tema de la trata de personas, que tiene muchos antecedentes, pero que evidentemente en los últimos años, sobre todo a partir del año 2008, donde se trató la segunda ley de trata de personas, la 26.364, la primera fue una ley de 1913 que era un proyecto de Alfredo Palacios, que fue la ley 9.143, que fue la primera que consideró el tema de la trata de personas. En aquel momento se llamaba trata de blancas, porque lo que era habitual hasta ese momento era la trata de negros o negras. El término trata de blancas viene de cuando son secuestradas y llevadas desde la Europa del Este a la Europa Occidental, con organizaciones que fueron famosas en aquel momento, grandes organizaciones que que tenían como objetivo producir el secuestro y que esas mujeres jóvenes fueran verdaderas máquinas de hacer dinero. Y así es. Por eso vamos a decir que la trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósito de esclavitud reproductiva, de explotación sexual, no es solamente explotación sexual, de trabajos forzados, de retirada de órganos para trasplante o cualquier otra forma moderna de esclavitud.
Y es un delito de lesa humanidad y violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque está tercero en el siniestro ranking de delitos, luego del tráfico de armas y de drogas. Porque se considera que hay 21 millones de personas esclavizadas por la trata en un negocio de aproximadamente 32.000 millones de dólares. Y porque, de esa humanidad, porque es imprescindible que participe de todo este formidable movimiento el Estado, no en su conjunto, sino integrantes del Estado, del Poder Ejecutivo, de los políticos en general, el Poder Judicial, las fuerzas policiales, la investigación en este fenómeno de la trata. Sin eso hay dos elementos, sobre todo en la sexual, que no podría funcionar, que es sin la colaboración de parte del Estado y sin los clientes. Por eso dice la propaganda, sin clientes no hay trata. En el año 2012 hubo que modificar la ley de trata de personas, se modificó por la 26.842 a partir del caso Marita Verón. Todos creo que lo recordamos, en el año 2002 Marita Verón fue vista por última vez en Tucumán luego de una fiesta y después apareció, según testigos, en 3 oportunidades en el prostíbulo de la provincia de La Rioja. La madre, Susana Trimarco, que ha tenido siempre una muy estrecha relación con la presidenta Cristina Kirchner, que la ha apoyado e impulsado, hizo lo imposible, inclusive siguiendo la pista de su hija, descubrió 20 casos más de secuestros por trata, en este caso para explotación sexual. Y finalmente logra descubrir ella, con poca ayuda, a la red que había secuestrado y asesinado a Marita. Pero es de aquí que en el mes de diciembre del año 2012 fueron absueltos los 13 integrantes de esa banda. ¿Por qué? Porque tenía algunas fallas la ley del año 2008, por ejemplo, si expresaban su consentimiento escrito con forma oral, que por temor, por apremio, por presiones, fue lo que sucedió, quedaba la duda y entonces no se lograba la condena. La ley 26.842 es muy completa, es muy detallista, no es solamente unitoria, sino que además es una ley que habla de la contención y de la asistencia a la víctima y a su familia. Esto viene también de la mano de todo el avance de la ampliación de derechos en general, de la lucha contra la violencia contra la mujer, que cada día afortunadamente se tiene más conciencia, y del avance de los derechos sociales en general. Y eco en el Estado. Por ejemplo, el fiscal, ustedes saben, bueno, yo me enteré hace poco, que hay un fiscal que se llama Marcelo Colombo, que es el fiscal de la Procuración de Trata y Explotación de Personas, la llamada Protex, que depende del Ministerio Público Fiscal. Aparte, atiende además problemas de secuestro y extorsión. Bueno, cuando asumió en el año 2013, le pidió un relevamiento a todas las provincias de todas las personas que tenían como desaparecidas. No hablamos de trata ni cuántas personas tenían registradas como desaparecidas y si se estaban buscando. Pudo sumar un poco más de 6.000 casos. Pero lo llamativo es que hubo jurisdicciones que no contestaron nada.
otras contestaron 2, 3 o 5 casos y otras provincias mandaron miles de casos. Si se estaban buscando en ese momento, no hay ninguna dependencia policial ni judicial que activamente estaba buscando a estas personas. Hasta ahora, que la cosa ha cambiado, y ha cambiado por una voluntad política de que cambie, todo quedaba en manos de organizaciones no gubernamentales, organizaciones que se activaban en la sociedad, como María de los Ángeles, que es la ONG de Susana Trimarco, acciones coordinadas contra la trata, la Red Solidaria, la Alameda, Missing Children. Ellos eran los que estaban motorizando toda la investigación de la cantidad de desaparecidos, muchos de ellos objeto de la trata en Argentina. O sea, que si bien se avanzó mucho desde que se sancionó la ley 2008 hasta el 2014, se rescataron 6.339 víctimas de explotación laboral y sexual. Esto se suma que en el año de julio de 2011, todos deben recordar que la presidenta sacó un decreto donde se prohíbe la publicación de avisos gráficos de oferta sexual. Los famosos rubros 58, 59, no sé, yo nunca lo vi. Que fue otro hecho más, conjuntamente con la creación de la línea 145, se marca 145, que es una línea donde cualquier persona que haya observado, o que observe, o que vea un taller clandestino. En la ciudad de Buenos Aires hay 3.000 talleres clandestinos, casi todos textiles. Y en el primer cordón del conurbano son unos 15.000 que están ocupando 200.000 personas. No todas son desaparecidas ni secuestradas, pero muchas sí. Por supuesto, en condiciones infrahumanas. ¿Cómo se realiza el mecanismo? ¿Por qué es un delito complejo? Además fue declarado delito federal, o sea que se trata en los juzgados federales, antes lo tenía la justicia ordinaria, porque tiene 3 elementos, que es el reclutamiento, que puede ser en nuestro país o puede ser en el exterior, o desde nuestro país al exterior, que está la famosa vía España, el transporte y la explotación. El reclutamiento se hace por engaño, habitualmente, de lo que nosotros seguramente tenemos conocimiento. Se engaña, se promete agencias de modelos que van a ser famosas, que van a bailar en la televisión, que en fin, van a lograr fama o van a lograr trabajo, habitualmente de chicas muy humildes, con problemas gravísimos de todo tipo, social, de tipo económico, que encuentran una salida entre estos vendedores de ilusiones, que les sacan el documento, que las van metiendo cada vez más, comprometiéndolas cada vez más con una cuestión de abuso sexual, de drogas, de deudas, empiezan a quedarse deudas, y bueno, tienen que terminar trabajando en las conocidas dulquerías que están al costado de la ruta, o en los pool, o en todos esos lugares donde tienen que trabajar esta chica. Yo no estoy hablando de la prostitución. La prostitución también tiene su ley, es un tema aparte, pero bueno, la prostitución consentida por una persona que la ejerce es una cosa muy distinta a la de la trata de personas con fines de explotación sexual, donde se produce por este mecanismo, o si no por el segundo, que es el mecanismo duro, que es lisa y llanamente el secuestro. Se secuestran, sobre todo niños, se secuestran de lugares públicos, o por conocimiento, por vínculo, por datos que se pasan, se secuestran niños que terminan
en estado de explotación laboral y sexual. Argentina es un país de origen, de tránsito y de destino, ya, de la explotación laboral y la explotación sexual. El Estado tiene que cumplir un rol, para ir terminando, que es fundamental. Primero, tener conciencia que este es un problema del Estado nacional, provincial e inclusive municipal. Por ejemplo, los talleres textiles donde en condiciones infrahumanas están tantos trabajadores, producto de la trata, casi todos tienen habilitación municipal. En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, cuando el fiscal Colombo investigó, no tenían, por supuesto, en orden el personal que estaba trabajando, pero sí tenían la correspondiente habilitación. Así que son temas que le tenemos que prestar atención, que el Estado tiene que ser consciente de esto, y consciente de que es responsable de las personas que hoy están desaparecidas, que ni siquiera sabemos cuántas son, no sabemos cuántas de ellas son por la cuestión de trata. Hay cuerpos llamados NN. Entonces, yo como decía, se avanzó mucho, pero falta todavía más. Es un tema de actualidad, son los desaparecidos de la obra, y el Estado es el responsable de decirnos, de identificar quiénes son los NN, cuál es el problema, dónde están los secuestrados, darle la contención, la asistencia y, en definitiva, cuidar a sus ciudadanos. Muchas gracias. Para recordar la asistencia del concejal Marchiolo. Tiene la palabra el concejal Caputo. Sí, gracias, señora presidenta. No aparte de los logros que tuvo esta democracia, que podamos decir, señora presidenta. La verdad que hoy es un día que lleva el día 24. Quizás uno de los primeros esfuerzos que deberíamos hacer es no pensar en el fin de semana largo y hacer lo mismo 24. Me parece que, si bien me parece muy positivo el hecho de pensar en ampliar la convocatoria de la reflexión hacia otros ámbitos, me parece que la política durante los años de dictadura pidió mucho para que recintos como este recuerden lo que se le significó a este país y a la política la dictadura militar. Hoy inclusive cuando llevaba mis hijas a la escuela me preguntaban ¿qué era esto del 24 de marzo? Y lo cierto es que uno no encuentra ni siquiera palabras. Es imposible que en nuestras cabezas poder entender cómo el Estado funcionó como una máquina de aniquilamiento, una máquina de destruir el pensamiento, una máquina de enriquecerse personalmente y una máquina de muerte. Casi que uno podría compararlo, que también casi en la reflexión de lo que uno intenta cuando piensa en esas cabezas, ¿no? Porque eso es lo que más
duro y más terrible, cómo un Estado se puso de acuerdo en políticas públicas de muerte, ¿no? Es increíble, es impensado. Y para transmitir esto, creo que la responsabilidad de nuestras generaciones es, por supuesto, transmitirlo permanentemente para que esto no vuelva a suceder. El famoso nunca más. Las imágenes del fiscal de la Nación, de Julio Estracera, diciendo nunca más, en ese momento donde había todavía olor a sangre en la Argentina, y este hombre, este fiscal, de carne y hueso como nosotros, con el presidente y la orden presidencial del doctor Raúl Alfonsín de enjuiciar a los genocidas, de enjuiciar el estado de muerte y levantar las banderas de la democracia, las banderas de la vida, las banderas de la paz, y mostrarle al mundo que estábamos saliendo de esa opresión, de ese sendero oscuro, negro y de gran perversión. Me parece importante que podamos tener cada uno una reflexión, cada uno un aporte de lo que nos significó, lo que nos significan estos días. Y haciendo, y me parece la verdad que es interesante, el análisis que hizo el concejal León respecto de cómo hoy, de todas maneras, y habiendo vivido eso, hoy todavía vivimos situaciones de violaciones permanentes de derechos humanos. Y quisiera también ampliar esto que analizaba el concejal León, y también hacer una reflexión, porque la verdad que me parece que tampoco podemos callar sobre esto, y este es el día en que en todo caso uno puede venir a denunciar y a decir que no nos olvidamos, y a decir que estamos codo a codo con ellos. Es lo que sucede en Chaco y Formosa con la comunidad com, porque está sucediendo ahora, porque los reprimen, porque los matan, y es el Estado cómplice en la violación de derechos humanos. Entonces, me parece que por otro lado tenemos que, está muy bien que reflexionemos, pero hoy en la Argentina se sufren, y por parte de comunidades enteras, por cuestiones económicas también, porque tiene que ver con cuestiones de territorio, violaciones, asesinatos a comunidades enteras que son nuestros pueblos originarios, nuestra cultura. Así que simplemente estas palabras, y espero que el próximo 24 de marzo podamos estar acá, podamos estar en un colegio, o simplemente que podamos transmitir, me parece que eso es lo más importante, más allá de hablarnos entre nosotros mismos, a nuestros hijos, para que esto no vuelva a suceder nunca más en Argentina. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el consejero Rondón. Señora presidenta, hoy nos reunimos todos los sectores políticos para no olvidar, para recordar y para dar memoria de lo que pasó en algún momento en la historia de nuestro país. Algunos los han vivido en lo personal con mucho más profundidad, otros éramos niños, y otros, por suerte y gracias a Dios, como pueden ser mis hijos, no lo han vivido. Y es necesario que
no olvidemos y sepamos transmitir, como bien dijeron varios concejales, para que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir, para que un Estado se pueda nacer, se pueda vivir y se pueda morir en democracia. Fue un 24 de marzo de 1976 a las 3:21 de la mañana, donde por los medios de comunicación se dijo exactamente: comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Ahí empezó todo. Se tomaron acciones inmediatas desde el Estado de hecho, como fue nada más nada menos que suspender la actividad política, suspender los derechos de los trabajadores, intervenir los sindicatos, prohibir las huelgas, disolver el Congreso, disolver los partidos políticos, destituir la Corte Suprema. Intervenir la CGT, intervenir la Confederación General Económica, suspende la vigencia del Estatuto del Docente, clausura los horarios nocturnos, censura los medios de comunicación y quemaron 1,5 millones de libros y revistas considerados peligrosos. Ese era el país que se vivía en ese momento. El general Menéndez desde Córdoba dijo, en Perdieron la Opinión, un 30 de abril de 1976, lo quemaremos a fin de que no quede en ninguna parte de estos libros, para que no siga engañando a nuestros hijos. Y agregó, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Libros como los versos del Capitán de Pablo Neruda, que nos puede decir: quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quitas tu sonrisa. Tanta Biblia en otras palabras. Libros como los poemas de Brecht, que muchos recordaremos. Primero se llevaron los judíos, pero como yo era judío no me importó. Después se llevaron los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Luego se llevaron los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron los intelectuales, pero como yo no era intelectual tampoco me importó. Después siguieron los curas, pero yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Libros como Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano, obras completas de Mario Benedetti, que nos podemos imaginar los poemas de amor que se encuentran ahí. Y hasta libros infantiles, esto la verdad me preocupó porque lo vi muy peligroso para la sociedad. Un elefante ocupa mucho espacio. Para ellos era terrible que no esté circulando. No hablemos de los artistas que tuvieron que irse, como el cantante Horacio Guaraní, que solía decir el puñal de mi guitarra, Víctor Heredia, Víctor Atenio, Mariano, Víctor La Plata, Marco Fabio, Mercedes Sosa, Alfredo Arjón, y muchos más. Decía en otra nota, porque había que ver esa mentalidad, ¿no es cierto?, tan terrible, tan nefasta. El general Heriberto Sánchez, lo recordaremos porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. La verdad es que cumplieron con su mandato porque los mataron a todos. En una conferencia de prensa se le pregunta a Videla, que habría que verla porque está en internet, con la indiferencia que responde, ¿cómo pensaba tratar el tema de los desaparecidos? Y dice, mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, pero con una tranquilidad absoluta, como si lo que viniera a hacer es el nombre de Dios. Había un cartel publicitario que decía el silencio es salud. ¿Qué querían decir? Que se habla te mataba. El terror y las violencias físicas, psicológicas, las violaciones, visitaban y han visitado muchas casas del referido partido Vicente López, donde entraban en la madrugada y arrancaban a alguien de esa casa porque figuraba una agenda, porque alguien lo nombró, porque quizás vieron algunas cosas que ellos pensaban. Y esa familia destruida que quizás le llevaban un hijo, un padre, una madre, una sobrina. ¿A dónde? Solo donde sabía. Pasaba a la nada. No había ni esperanza. Ellos estaban sobre todas las leyes. Y hablemos del juicio justo, y hablemos de la presunción inocente. Tuvieron cómplices de todos los colores, profesiones. A un periodista le decía, no me dejen solo. Y a las 10 de la noche decía, ¿usted sabe dónde está su hijo? Este aberrante y terrible parte de la historia que vivió en nuestro país, lamentablemente fueron un 30% los desaparecidos obreros, un 21% de estudiantes, un 17% empleados, un 10 profesionales, un 6 docentes, un 4 más de casa, un 5 autónomos, periodistas un 2, actores un 2, religiosos un 1, según el informe de la CONADEP. Todos estaban incluidos en la categoría enemigos de la nación, los cuales eran suficientes para someterlos a cualquier tipo de tortura. Es muy difícil hablar de este periodo sin hablar de la historia. En el año 74 yo tuve la suerte de nacer en una clínica en Morón, mientras 2 años después, tres chicos que tenían la mala suerte de nacer en la EMA o de nacer en un centro clandestino, que si tenían suerte eran regalados una lista muy minuciosas que ellos tenían, y si no tenían suerte eran arrojados a un hijo, como una bolsa. Fueron cerca de 400, y esas abuelas ya han recuperado, creo que 116 minutos. Señor presidente, como eso no les alcanzó, y pensando en revertir la situación, no tiene mejor idea que declarar la guerra a la Malvinas. Y ahí terminaron con todas las generaciones.
esos chicos que fueron en pie de desigualdad y no regresaron, no lo repara nadie. Ahora, señor presidente, esto me lleva a dos reflexiones principales. Una es que nunca puede el Estado pasar a ser un Estado clandestino para luchar contra algo que entiende que está fuera de la ley, porque para eso hay una ley y para eso hay un código, para eso existen los tribunales. Pero cuando el Estado toma el rol que no le corresponde y se vuelve clandestinamente para hacer atrocidades, estamos realmente en un problema serio como el gobierno. El Estado es el Estado y debe actuar como Estado. Italia tuvo una situación similar y lo que usó fue el Código Penal y le dieron perpetuo. Y por otro lado, también debemos recordar que algunos argentinos aplaudieron el golpe 76, que otros gritaron el no con Videla, que otros fueron a la plaza a aplaudir la guerra a los Malvinas y a decirle que venga el Principito, que debemos ser coherentes a la hora de la historia, para que estas barbaridades, estas atrocidades, no se vuelvan a repetir en la historia de Argentina. Señor presidente, gracias a Dios, mi hijo el más grande nació, vivió y crece en democracia como mis hijos y los hijos que estamos acá. Gracias a un presidente que se llamó Raúl Alfonsín, que tuvo los huevos de hacer y de juzgar a las juntas como no se hizo en todo el mundo. No vivamos con odio, señor presidente, porque el odio es malo, pero tengamos memoria y que viva la democracia. Nada más. Para dejar constancia de la presencia del concejal Antelo, sin más temas que tratar, se da por terminada la sesión.